Muy buenos días, queridos amigos de La Responsabilidad de Vivir. Es un gusto estar con ustedes una vez más para hablar sobre un tema social, de interés social, y en este caso vamos a hablar sobre las heridas de la infancia, las cuales se van a dividir en 5 partes. Eh, pero antes me gustaría saludarte, Jessica. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Basti. Buenos días a todos. Contenta de estar de nuevo en los videos. Y como bien lo mencionaste, un tema muy interesante porque todos tenemos heridas en nuestra infancia. O sea, no es algo, eso sí, nuestros temas no es tampoco para victimizar. Todos hemos tenido alguna situación y no es para etiquetar ni para victimizarse, no, es para informar y en base a esa información obtener herramientas y obtener ese insight, que te caiga ese 20 para poder ser una persona funcional, porque víctimas no pretendemos generar. Exacto. Y para poder analizar, porque muchas veces nosotros tratamos de olvidar y lo que hacemos es hacernos más daño por tapar o esconder o simplemente hacer como que nada pasó y sabemos que eso en vez de ayudarnos ocasiona que nos hagamos más daño. Entonces, el propósito de analizar nuestro pasado no es, como tú dices, no es para victimizarnos o decir, ay, pobrecita de mí, sino Claro. simplemente el poderlo sacar, el trabajarlo, el poder superarlo, si es algo que necesitas superar, el poder perdonar si necesitas perdonar o perdonarte y de esa manera entonces sanarlo, que viene siendo el proceso, ¿no? Eh, y en este caso vamos a hablar sobre estas 5 heridas de la infancia y muchas veces o muchas personas no creen, por ejemplo, yo recuerdo que siempre criticaban a Freud por hablar de la infancia, ¿no? Por las etapas que él elaboró en su teoría, eh, por causa de que hablaba de la infancia y muchos critican, ¿no? O dicen, al psicólogo siempre te va a hablar de los malos padres que tuviste o si tuviste situaciones de la infancia. Pero no es así, en realidad eh, nosotros percibimos diferente nuestro ambiente, ¿no? Aunque nos desarrollemos en el mismo ambiente, todos percibimos de manera distinta. Y eso es lo que hace que muchas veces nosotros eh, traigamos a nuestro ser ciertos traumas o nos hagamos ciertas heridas, porque muchas veces no percibimos de la manera que debe de ser o lo percibimos de forma negativa, ¿no? Eh, entonces, de eso se trata el poder saber en qué momento o en qué etapa de nuestra vida nosotros tuvimos una herida y poder sanarla. Sabemos que todas las heridas necesitan sanación, que todas las heridas necesitan esa pomadita que podamos nosotros ponernos para que de esa manera logren cicatrizar y no quiere decir que va a desaparecer, sino que simplemente ya no va a doler tanto o ya no va a arder como al principio, ¿no? Así. Y en este caso vamos a iniciar con la primera herida, que viene siendo la herida del abandono. Jessica, ¿en algún momento tú te has sentido abandonada o te sentiste abandonada, no sé, tal vez en la infancia, algo que percibiste como un abandono? No. En este caso, gracias a Dios, no. Porque tal vez la figura materna o paterna, pues hay necesidades de trabajar, pues obviamente no tienen el tiempo, porque recordemos que en esta herida de abandono es cuando los padres no pueden suplir, no pueden satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Obviamente, tal vez en mi caso no tengo recuerdos tan prácticos o tan claros acerca de mi infancia, de 1 año, 2 años, hay quienes sí lo tienen, yo no. Pero pues yo siempre tuve a mi abuelita, ¿no? Mi abuelita materna y a una tía.
Entonces ellas eran las que suplían estas necesidades, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es que los padres están, pero lo ideal no existe, ¿sí? Que por lo menos uno de los dos. Entonces, en este caso, como yo tuve a mi abuelita, pues nunca sentí esa parte de que me sintiera abandonada. Tampoco lo sentí en la escuela, ya, llámese en nuestro caso en México, la primaria, la secundaria, la prepa, de una u otra forma no lo sentí. Obviamente en algún momento llegas a sentirte así, ¿no? Ya sea por tu grupo de amistades que a veces tal vez ya no encajas o por alguna situación que algún padre o algún ser querido ya no esté, puedes llegar a sentir también esta herida, ¿no? Pero no, en este caso no te podría decir o explicar de qué es lo que siente, ¿no? Aquí en este caso sería de mi parte pura teoría y tal vez conocimiento en base a algunos casos, ¿no? Pero de manera personal, No, nunca sentiste abandono. no, Bueno, no, o sea, desarrollar o percibir esta herida, ¿no? no, gracias a Dios, no. Y yo se lo atribuyo a mi abuela materna. O sea, porque realmente fue una mujer muy fuerte, muy inteligente y muy amorosa. Entonces, yo le atribuyo a ella que yo nunca me sentí abandonada porque ese cariño o esa protección, porque es una protección lo que buscamos, porque es el instinto de supervivencia, esa protección que ella tuvo hacia mí se perduró hasta el último día de su existencia, con decirte que ella decía, pues sí tengo que escoger con quién irme a vivir, me escogí a mí, o sea, a su nieta, ¿no? O sea, eso habla mucho acerca de la unión, el vínculo y el amor que existía. Entonces, en lo personal, gracias a ella, ¿sí? Es que yo nunca sentí esta herida de abandono, ¿sí? Ok. Y pues al final de cuentas también tiene que ver con la manera en la que tú lo percibiste, porque Sí, muchos podemos criarnos con abuelos, pero no quiere decir que no lo sientas, que no sientas el abandono por parte de papá y mamá. Algunos, aunque papá y mamá no están o van a trabajar y son conscientes de que están trabajando, por quedarse con abuelo o con los abuelos, sienten, ¿no? Y perciben como un abandono o como o crean esa herida, ¿no? Por parte. claro. Por eso es que es muy importante recalcar que las heridas se van a formar de acuerdo a la percepción de cada niño o de cada persona, no Y por eso el va a ambiente depender. en el que viven. Claro, pero es que depende mucho de la personalidad. O sea, todos tenemos personalidades diferentes, todos tenemos un carácter diferente. Entonces, a mí lo que siempre me ha ayudado es mi personalidad y mi carácter. Pero también otra cosa importante, que tal vez he tenido la capacidad de entender o ser demasiado empática, ¿sí? Soy demasiado empática. En que a mí me decían siempre, es que tenemos que trabajar para poderte pagar escuela, para poder la comida, para la ropa, para esto. Entonces, hay niños que no lo entienden y sobre todo por la influencia de la televisión, ¿no? De los medios de comunicación, que eso influye mucho en el comportamiento. Tal vez yo no estuve tan expuesta a esto y es una situación donde entran muchos factores que en lo personal me favorecieron. Entonces, a mí mi mamá siempre me habló muy claro, necesitamos trabajar, tu papá y yo. Y yo entendí. O sea, yo siempre he sido muy entendida, demasiado empática en muchas situaciones, diría yo, demasiado en que tal vez a veces caigo en la justificación, que es un grave error, pero eso me ayudó mucho en esta parte de esta herida de abandono. Exactamente. Y aparte también cabe recalcar que todas las heridas, bueno, algo que me llamó mucho la atención en leyendo es de que la Biblia muchas veces, bueno, para las personas que somos cristianos y que leemos la Biblia, recalca mucho algo de que los pecados nosotros los vamos Heredando. heredando de Ah, generación en generación, pero más que nada, porque muchas veces decimos, no, pues, ¿por qué pecado, no? Y si yo soy pequeñito, ¿por qué soy pecador, no? Pero más que pecado, lo que quiere decir es eso que nosotros heredamos, que viene en nuestra genética, que viene en nuestro comportamiento, que viene
que vamos como en un círculo vicioso y lo vamos repitiendo y repitiendo de que si mamá fue mamá soltera, yo vengo y lo repito y muchas veces sin convivir directamente con mamá, ¿no? O muchas veces heredo cosas de papá que no necesariamente conviví con él, pero las tengo. Y parece mentira, pero sí lo vamos heredando y vamos heredando como esas heridas en nuestra mente, en nuestro corazón, que muchas veces no lo concientizamos como tal o no lo vivimos, pero sí lo traemos. Eh, entonces, como que es difícil vincularnos o desvincularnos más bien de esa herencia, ¿no? Que nos van dejando papá y mamá en muchas ocasiones. Claro, pero fíjate que yo tengo una teoría en donde si tú te vuelves consciente de estas heridas que van de generación en generación o de estos traumas generacionales y tú los haces conscientes y los trabajas, puedes romper con ese círculo, con ese patrón. Entonces, es importante que en base a la información, en base a ser conscientes y en base a ser valientes, rompamos con ello, porque al final de cuentas le estamos haciendo un bien a nuestra propia sangre, a nuestro propio linaje, ¿no? Entonces, ¿quién quiere heredar un trauma? ¿Quién quiere heredar las cosas negativas? Entonces, creo que sí es algo de valientes y es algo importante también hacerlo consciente para poderlo trabajar y creo que sí se puede. Al final de cuentas, el ser humano tiene la capacidad para poder solucionarlo. Lo que pasa es que nos volvemos muy flojos, ya sea de manera consciente o inconsciente, ¿no? Pero es muy interesante eso que dices acerca de las heridas generacionales, que estaría muy padre platicarlo como para otro videíto, ¿no? Exacto. No, y es que es muy fácil echarle la culpa a los demás. Es muy fácil decir, no, pues que es por culpa de mi papá o por mi culpa de mi mamá yo soy así, o por culpa de mi mamá estoy cometiendo este error, ¿no? O sigo en esto. Eh, Ah, es muy fácil, o sea, es muy fácil decirlo, pero no, pero es muy difícil el poder aceptar de que fueron errores que ellos cometieron y que no por eso yo los tengo que seguir cometiendo, ¿no? Y el hacer ese cambio es difícil. Es sí. difícil porque nuestra carga genética o nuestro temperamento que heredamos es muy fuerte. Y ahora imagínate, o sea, yo siento, es tan difícil porque heredamos no nada más el temperamento de papá, sino que es una mezcla entre el de mamá y el de papá. Sí. Y ellos Ah, traen sus propias heridas y traumas de cada lado. Imagínate, o sea, es una carga muy fuerte. Entonces, como tú dices, o sea, ya es un trabajo que nosotros tenemos que hacer para no heredárselo también a nuestros hijos. Y hay algunos que nos vamos a un extremo. Por ejemplo, escuchaba una persona que decía que porque en mi casa hubo violencia, entonces voy a tratar de que no haya violencia, pero entonces me voy al otro extremo, que soy demasiado permisivo. Y entonces en vez de criar a hijos educados, lo que hago es volverlos demasiado eh, que les vale, o sea, prácticamente ellos son los que mandan en casa. Entonces, hay que cuidar ese extremismo, ¿no? De ser un poquito equilibrado, pero todo tiene que ver en base a sanar esas heridas. Y en este claro. caso, la herida del abandono considero que es eh, muy fuerte en el sentido de que si somos demasiado delicados, por cualquier cosita nos podemos sentir abandonados. Ya sea que simple y sencillamente, por ejemplo, ayer mi hija me decía, es que no me pones atención. Y le digo, no puedo prestarte atención 24/7. Tienes que aprender que mamá te pone atención en un momento, pero mamá también tiene cosas que hacer. Ujú. Y como ella está acostumbrada a ser el centro de atención, eh, porque como yo le digo, o sea, has tenido mamá desde que naciste hasta ahorita, hasta sus 7 años, y entonces ella quiere seguir que yo tenga la atención completamente eh, o sea, mi atención, pues. Y hasta si yo le hablo de irme a trabajar, para ella es un conflicto, ¿no? Entonces,
son cosas que a veces nosotros tenemos que ir trabajando, ¿no? Para que el niño también no lo racionalice como un abandono o como te estoy dejando, ¿no? Claro, es que en esta parte entra la explicación y el cómo vas a explicar, ¿no? Porque todos los niños se entienden. A veces también sabemos que los niños son muy chantajistas, sobre todo en esta época, los niños de cristal, que no hay la educación respetuosa, que no le pegues, déjalo que grite, a lo cual yo estoy en contra. Yo estoy, tampoco no es maltratar, no es Extremo, maltratar. es el extremo que te digo, o sea, es como Claro, ir demasiado al otro permisivo. extremo, ya no regaño, ya no pego, porque a mí me hicieron sentir mal y entonces ya no lo hago, pero entonces me voy al extremo de que ya los vuelvo groseros. Claro, sí, o sea, son abusivos, los niños ya no respetan. Entonces digo, si a mí me funciona, te va a funcionar a ti, ¿no? Sí, mi educación. Entonces, sí, sí es importante hablar y ser sinceros y sobre todo enseñarles porque al final de cuentas en la edad adulta tú no eres el centro de atención de nadie, ¿sí? O sea, así como tú, o sea, sí, todos somos especiales y todos somos importantes, no nada más eres tú. Cuando hablamos de tú eres especial, tú eres importante. También la otra persona que está al lado. También el que está barriendo. También el que está, no sé, en alguna otra actividad. El vecino, hasta el que te cae mal es especial. Entonces, no puedes decir que nada más tú eres especial, cuando en realidad todos lo somos. ¿Qué quiere decir? Que tú no eres el centro de atención. Y eso es algo importante, ¿sí? De hecho, en esta herida de abandono, obviamente existen también muchas características de las personas, ¿no? Varios comportamientos que no quiere decir que sean exclusivos nada más de esas personas, pero te puede dar una idea si tú reconoces algunos de estos patrones de comportamiento del por qué, ¿no? Tal vez. Recordemos que no todos los casos son iguales, no todas las situaciones son iguales, venimos de educaciones diferentes, es decir, de casas, de hogares diferentes, con personalidades diferentes, con carácter diferente, pero al final de cuentas, hay muchas cosas que nos pueden funcionar, ¿no? Exacto. Y también cabe mencionar de que cuando hablamos de abandono, porque cuando escuchamos la palabra abandono, de una vez o sea, se nos viene a la mente el hecho de que no esté o que se vaya. Eh, Ujú. pero No puede cuando estar hablamos de presente. abandono y, por ejemplo, en nuestra actualidad, los niños están sufriendo de abandono por causa de la tecnología. Ujú. Estamos tan sumidos en la tecnología que ya no prestamos atención, digamos, mamá, mamá, mira lo que puedo hacer. Y tú enclavado en el teléfono, ¿no? Sí, ahorita. Y no quitas la mirada de lo que estás haciendo o no lo pones a un lado para poder observar o para poder mirar qué está haciendo o cómo está o qué necesita. Entonces, ahí también él puede asumirlo o percibirlo como un tipo de abandono o como un abandono o crear esa herida, ¿no? Entonces, las pantallas ahorita están creando eso, ¿no? Que muchas veces nosotros le decimos, ten, toma la tablet o toma el teléfono y déjame tranquila, ¿no? Entonces, de esa manera, pues él lo puede percibir como abandono también, el simple hecho de que nosotros le dejemos horas y horas en el teléfono y no le prestemos la atención que necesita también. Claro, o sea, si va a haber una ausencia de padres, que sea por lo menos por algo que es totalmente necesario y algo que realmente valga la pena, ¿no? La ausencia de ciertas presencias, ¿no? No por placer, no por flojera, no por moda, no por algo totalmente superficial, ¿no? Y recordar que ser padre es una gran responsabilidad, ¿sí? O sea, no es nada más, a veces piensan que anteriormente tal vez sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente no había televisión, no había redes sociales, pues era más fácil estar con los hijos, tal vez las madres, y trabajar desde casa, apoyar y los hijos estar interactuando, a diferencia de ahora, y que la maldad también siempre ha existido, pero ahora se ha incrementado aún más. Entonces, sí, el tiempo no favorece o no es muy favorecedor para la crianza, pero pues es algo que sí se puede hacer, no es imposible, simplemente es tomar otras medidas. Y es que hay que entender que no se trata de tiempo de cantidad, sino de calidad. Yo le puedo prestar Claro. minutos de atención a mis hijos porque estoy ocupada o tengo cosas que tengo que trabajar o cosas pendientes, eh,
pero esos 10 minutos van a ser de calidad, eh, que le voy a prestar la atención completamente. O si tiene algún evento o alguna situación, pues tratar y hacer lo posible para estar en esas cosas importantes para el niño. Entonces, de esa manera poder cubrir esa necesidad, porque ahora sí que es una necesidad. Y bueno, me gustaría también mencionar qué conducta o qué comportamiento tiene una persona con esta herida. Ujú. Claro, hablando de una persona ya adulta, ¿no? Exactamente. ¿Qué comportamiento podría tener? Bueno, algo que puede provocar esta herida sería una baja autoestima. Es una de las cosas que puede, creo que casi todas las heridas provocan este sentir porque pues al final de cuentas cuando no tenemos la atención o simple y sencillamente nos sentimos solos o abandonados, pues obvio que lo asumimos a que hicimos algo mal y eso va provocando que nosotros nos vayamos sintiendo mal con nosotros mismos, provocando pues lo que es la baja autoestima. Otra característica también que podríamos mencionar es la dependencia emocional y Sí. esto es algo bastante fuerte eh, porque cuando nosotros dependemos emocionalmente de las personas es cuando podemos sufrir lo que es violencia. Las dependencias emocionales también provocan que otras personas abusen de nosotros en diferentes situaciones. La sumisión también, eh, porque una cosa es, en la relación de pareja siempre debe haber como un equilibrio y muchas personas lo toman como ser sumiso, pero no es ser sumiso, es simplemente el ser equilibrado y saber en Claro. qué momento podemos nosotros decir, bueno, esto no me gusta, pero llegamos a un acuerdo o esto, porque tú No, también, sí, claro. Así ¿no? es. Pero ser sumiso, estamos hablando que en todo momento estén por encima de ti. Ujú. A eso nos referimos con el ser sumiso. Que no tienes ni una sola opinión, o sea, no puedes opinar, ¿no? En esa relación tú no tienes, no aportas nada, o sea, así de sencillo. Otras características que justificas todo. La justificación a veces es como un poquito difícil de detectar, pero si usted se da cuenta, o ustedes se dan cuenta, que te hacen algo malo, te hacen sentir mal, y al final de cuentas dices, sí, pero él es buena gente o es buena persona, pero nunca me ha pegado. Eso es algo que me Ok. ha pasado, que perdón, sufren violencia psicológica, pero siempre justifican y dicen, pero nunca me ha pegado, nunca me ha alzado la mano, eh, pero sí sufren humillaciones constantemente, ¿no? Entonces, la justificación es muy dañina y muchas Claro. veces ocasiona que nosotros también eh, no hagamos nada por, por estar justificando, 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 ¿no? Y esto es algo, es una de las características que tienen las personas que sufrieron esta herida o que tienen esta herida. Igualmente se sienten solas, a pesar de que están acompañadas, tienden a sentirse solas eh, y se victimizan. Lo que dijimos al principio, una persona que constantemente dice, es que pobrecita de mí, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta cuando nos victimizamos. Y bueno, las otras dos son dificultades para estar sola, en el sentido de que por nada del mundo se quiere quedar sola. Ujú. Y tendencia a dejar las cosas inconclusas, o sea que empieza a estudiar una carrera y no la termina, y empieza otra cosa y no lo termina, y así sucesivamente. Claro. En este caso, no quiere decir que estas características es que alguien las presente, quiere decir que tuvo esta herida de abandono. También esta herida de abandono puede tener diferentes grados, ¿no? Hay quienes tal vez es más marcado, hay quienes tal vez es un poco menos, de acuerdo exactamente como lo mencionabas a la percepción, ¿no? En estos casos.
pero no quiere decir que tienes que tener todas esas características, tampoco de que porque eres una persona dependiente es porque tuviste una herida de abandono. Pueden existir muchas situaciones, pero si tú sabes lo que viviste, ¿no? Y ves que tienes estos síntomas y recuerdas tu infancia y sientes y percibiste y sigues percibiendo situaciones así, entonces puede ser que sí hayas sentido o percibido esta herida de abandono, que siempre es importante trabajarla para hacerla consciente y poder avanzar. De hecho, estas personas tienen una característica muy importante que es el miedo a la soledad, ¿no? Este miedo a la soledad es lo que hace que acepten muchas situaciones, que justifiquen Y mucho. los vuelvan a abandonar, ¿no? Exactamente. El miedo a estar solo hace que tomen decisiones equivocadas, de estar con la pareja equivocada, de casarse de manera impulsiva. Y realmente son personas muy fáciles de manipular, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren estar solos, porque tal vez ya lo percibieron. No quiere decir que estén mal, simplemente no trabajaron bien tal vez en alguna etapa o no han sido conscientes de adultos de lo que vivieron para poder trabajarlo, ¿no? O sea, son personas que tienen que trabajar esa parte porque las decisiones de adultos, pues obviamente sí son importantes, ¿no? A veces también lo que decías, el justificar, ¿no? A veces el justificar es una forma muy sutil de aceptar el maltrato, ¿no? A veces decimos, bueno, las mujeres sobre todo, ¿no? Que no quiere decir que no haya hombres, que digan las mujeres, ¿por qué sigue con esa pareja? Bueno, es que no sabe cómo manejar esa soledad, no sabe cómo poner un alto. Sí, no es fácil, pero sí se puede. O sea, realmente se puede cuando se quiere, cuando tal vez, desafortunadamente no todas logran salir de esas situaciones, porque sí se requiere mucho valor. Yo siempre he dicho que para crear o cambiar algún tipo de pensamiento puedes hacerlo en 21 días siempre y cuando tú quieras, ¿no? Pero pues es algo de trabajo y es de todos estos días para crear una rutina, para cambiar un pensamiento, porque recordemos que de acuerdo a lo que yo pienso es como voy a actuar, ¿sí? O sea, mi conducta va a estar determinada de acuerdo a lo que yo pienso. Entonces, si yo pienso que fui abandonada y pienso que la soledad es lo más feo del mundo, pues obviamente mi conducta va a ser totalmente complaciente hacia los demás para que no me dejen sola, ¿no? O sea, pero pues son cosas que sí se tienen que trabajar, ¿sí? Porque pareciera mentira, pero sí es importante. Y ojalá que esto les funcione el poder analizar. De igual manera, estamos al pendiente si en dado caso necesitan una orientación o una ayuda, pueden contactarnos vía inbox o mandarnos un mensajito al privado y podríamos proporcionar eh, ya sea WhatsApp para podernos comunicar y de esa manera poder prestarles la atención o la ayuda que necesitan en estos casos, porque muchas veces para poder descubrir si tenemos alguna herida, a veces el simple hecho de que usted esté teniendo insomnio es por algo que está guardando Mm. o puede ser algo que está ahí, que le está haciendo, ese poquito amarillo, yo siempre digo, nuestro cuerpo físicamente empieza a manifestar que tenemos cositas inconclusas que necesitamos sanar. Y empieza a manifestarlo de diferentes maneras. Entonces, si está teniendo alguna situación o algún síntoma, pues no pierde nada con preguntar, ¿verdad? Y de esa Claro. manera prestarles la ayuda o prestarles la atención. Claro, y es un servicio, al final de cuentas es un servicio que se da y que se les recomienda que acudan, que lo busquen y que lo reciban, porque sí es importante ser conscientes de nuestros comportamientos, pero para poder trabajar ese comportamiento tienes que ir al origen, ¿no? ¿Qué es lo que lo está ocasionando? O sea, y sobre todo que la persona realmente quiera, porque no quiere decir que con la terapia psicológica tú vas a estar bien, porque al final de cuentas todos tenemos momentos en donde ahora sí decidimos cambiar, a veces lo intentamos y lo intentamos, pero mientras no sea realmente una decisión sincera de cambio, pues no va a haber un cambio. O sea, es la verdad. Tú puedes acudir a un montón de psicólogos, pero si tú todavía no has tomado de manera honesta y sincera la decisión de trabajarlo y de cambiar, pues no se puede
no se va a realizar. Exactamente. Así que los invitamos, queridos amigos y escuchas, a que busquen ayuda si la necesitan, o si simplemente necesitas hablar con alguien o te sientes solo, igual estamos ahí para poder ayudar. Y nos gusta que nos puedan escuchar en este canal con la responsabilidad de vivir, porque siempre es bueno tener presente nuestras responsabilidades. Y en este caso, esta herida del abandono, esperemos que la puedan analizar y de esa manera poder eh, encontrar si tienen alguna situación y poder sanar. Así que Así los es. invitamos para que nos sigan escuchando y de igual manera que sigan escuchando las demás heridas porque faltan 4 heridas, ¿verdad? Así Así es. que esperamos que nos puedan escuchar en la segunda parte de de este tema sobre las heridas de la infancia. Y Así es. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y muchísimas gracias. Bonito día. hasta luego.